Muy buenas tardes con todos, público que nos acompaña desde las diferentes regiones del Perú. Mi nombre es Jimmy Torres y agradezco a todos por su puntualidad y valioso tiempo que nos brindan semana a semana. Hoy, martes 22 de abril, les damos la bienvenida a una nueva jornada del ciclo de conferencias Martes de Justicia. Saludo la presencia en esta oportunidad de la doctora María Espinosa Muñoz, a quien agradecemos el haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación. Recibo usted, doctora, un cordial saludo de parte de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctora Jimena Pinto Lafuente. El saludo, asimismo, se extiende al público conectado que nos acompaña en la tarde de hoy. Continuando con esta mini saga de conferencias en temas en materia civil, la temática que abordaremos esta tarde lleva como título Análisis del proceso especial de tutela para las personas en condición de vulnerabilidad. Este tema vendría a ser el penúltimo de los 5 que tenemos programados para el mes de abril. Esta conferencia tiene como finalidad analizar el proceso especial de tutela previsto para las personas en condición de vulnerabilidad a la luz del marco normativo y jurisprudencial vigente en el Perú. Se abordarán los principios que rigen este tipo de procesos, así como los retos prácticos aplicables y que enfrentan los operadores de justicia para garantizar el acceso efectivo a la justicia de quienes se encuentran en situación de especial riesgo o desventaja. Asimismo, se brindarán herramientas para una actuación judicial y administrativa acorde con un enfoque de derechos humanos, interseccionalidad y no discriminación. En relación a la ponencia de esta tarde, debo mencionarles que nuestra expositora contará con 70 minutos para desarrollar su presentación. De tener consultas, pueden compartirlas a través de la opción de preguntas y respuestas, pues nuestra expositora irá leyéndolas y absolviéndolas de acuerdo al orden del envío. Nuestra expositora invitada, doctora María del Socorro Espinosa Muñoz, es actualmente juez titular especializada de familia de la subespecialidad de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Es un gusto tenerla con nosotros esta tarde, doctora Espinosa. Bienvenida a los martes de justicia. Muchas gracias, Jimmy, por la gentil invitación, por este espacio que me ha permitido el Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos en este momento para compartir este importante y preocupante siempre tema que es tan sensible, el proceso especial de tutela para las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Dentro del marco de la Ley 30.364 y sus reglamentos. Agradezco este espacio y también a todas las personas que se están conectando y que están interesadas en este tema. Sus aportes, preguntas y comentarios van a enriquecer aún más, ¿no? Este espacio académico en la que compartiremos y aprenderemos todos juntos. Ya, ¿puede ir compartiendo, doctora? Por favor. Sí, ahora lo comparto. Ujú. Solo ampliarlo, doctora. Ya, excelente. Ahora sí. ¿Se ve la diapositiva? Sí, Sí. doctora. Perfecto. Ujú. Ya, entonces ya puedo comenzar. Por favor, O- doctora. ya, ya. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el tema que nos han propuesto abordar el día de hoy, que es análisis del proceso especial de tutela para las personas en condición de vulnerabilidad en el marco de la Ley 30.364 y su reglamento. Comenzaré compartiendo algunas cifras que se registraron y nos compartieron el Observatorio del Ministerio del Interior. Son un reporte estadístico de la Tasa Nacional de Denuncias sobre Violencia contra la Mujer y los integrantes del grupo familiar en el periodo del año 2018 hasta febrero de este año. En ese sentido, podemos observar del cuadro que estoy compartiendo que en el año 2019
92 personas de cada 100.000 habitantes formalizaron denuncias de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Se advierte, ¿no?, que hubo 145.000 denuncias por violencia psicológica y a su vez por violencia física, 48.472 denuncias. Esa cifra sufrió una disminución en el año 2020, ¿no?, en el cual formularon denuncias 76.000 personas de cada 10.000 habitantes. Así también, ¿no?, se formalizó 23.000 denuncias por violencia física y 185.000 denuncias por violencia psicológica. Como vemos del cuadro, estas cifras en realidad se mantienen sustancialmente, ¿no?, y son cifras bastante altas, bastante preocupantes. Es por ello que la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es considerado por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, porque afecta y nos afecta a todos, a todo aquel que ha sido víctima, ya sea a nivel físico, psicológico, sexual, inclusive puede costarnos la vida en el caso de la violencia mucho más grave, que es el feminicidio. En sí, la violencia tiene y posee un componente social. Es el resultado de un comportamiento que hemos aprendido en contextos de desigualdad social, ya sea por género, edad, raza, entre otras características específicas. Estos actos evidencian que no se reconocen los derechos y la dignidad de la otra persona. Están basados en la desigualdad de poder y es por eso que es considerado una grave vulneración de derechos humanos. Ante ello, el fenómeno de violencia actualmente sigue siendo considerado como un problema público, porque trasciende las esferas del hogar e inclusive de las relaciones de pareja, generando, generando esta gran preocupación, eh, una salida, ¿no?, a través de las políticas públicas que puedan adoptar el Estado para lograr su prevención, erradicación y sanción. Entonces nos llevamos, o sea, esto ha generado, ¿no?, que en la reunión o a nivel internacional todos los países buscaran obtener una solución, lográndose en su momento elaborar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra la mujer, ya conocida también como Convención Belé do Pará. ¿Qué respuesta o soluciones dieron los estados? En esta sentencia vamos a ver una idea bastante resumida de lo que es lo que se propuso o se exigió a cada estado suscribiente, ¿no? El- la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige medidas integrales. Estas medidas integrales deben implicar que los operadores jurisdiccionales actúen con debida diligencia. Exigió también que se adecue un marco jurídico de protección. De esta manera se busca dar una respuesta eficaz y efectiva ante los hechos de violencia. También exige que se fortalezcan las instituciones, ¿no? Este es en la sentencia del caso BRP, BPC y otros versus Nicaragua. Pero de forma un poco más específica, la Convención Belé do Pará, en su artículo 7, establece y exige a los estados lo siguientes, ¿no? Que adopten políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Tenemos en el numeral A, dice abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, su personal y sus agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Viene y ya se introduce el actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Exige también que se incluya en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas
así como las de otra naturaleza que sean necesarias para lograr este objetivo que básicamente es erradicar la violencia. Y ahora va a entrar en el literal de, es un punto que debo resaltar, que es otra exigencia importante, que está vinculado directamente con el tema que nos ocupa, es adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad. Es lo que nosotros ya en nuestra legislación interna denominamos como medidas de protección, no más. En el literal D dice tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas legislativas para modificar, abolir leyes y reglamentos vigentes o modificar prácticas jurídicas, incluso consuetudinarias, que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer. Finalmente, uno también exige que se establezca procedimientos legales, justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección. Entonces, de acá surge ya el nomen juris, medida de protección, exigiendo un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga un acceso efectivo al resarcimiento, a la reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces. En ese sentido, como respuesta a esa preocupación, se exigió esos estándares internacionales y se promulgó la ley 30.036-4. Y la ley 30.036-4 implica un cambio legislativo y un cambio procesal que nos equipara, ¿no?, a esta exigencia que nosotros también adoptamos como compromiso al suscribirnos a la Convención Veledo-Pará. ¿Por qué? Porque se derogó el texto único ordenado de la ley 26.260, que estaba vigente antes de la ley 30.036-4. En esa época se llamaba Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. El modelo procesal de ese entonces, ¿no?, implicaba que las medidas de protección inmediatas eran dictadas por el fiscal provincial de familia. Posterior a ello, el fiscal provincial de familia tenía que formalizar su demanda ante un juez de familia, ¿no?, y dándose inicio a un proceso único. Y para finalmente concluir en una sentencia en la cual se declaraba la existencia de violencia familiar y también se dictaban medidas de protección y se establecía el pago de alguna reparación civil para la víctima. Entonces, un proceso único, pues no, no era una respuesta eficaz, ¿no?, porque tenía que cumplirse con todo el íter procesal de la demanda, contestación, actuación de pruebas y las audiencias respectivas hasta que se emitiera la sentencia. Ese es eso, evitar eso y el brindar una respuesta inmediata es lo que hizo que se promulgara la ley 30.036-4. También la ley 26.260, el ámbito de protección que brindaba a la víctima mujer era mucho más restringido porque no la protegía, solamente su protección o se consideraba sujeto de protección a la mujer siempre y cuando la parte agresora perteneciera a su grupo familiar. No la protegía de hechos de violencia frente a terceros o cualquier otro tipo de relación interpersonal que ella pudiera establecer, como en este caso vemos que también las agresiones en agravio de las mujeres se da también en otros tipos de ámbitos, ¿no?, que superan la esfera
familiar. También el cambio de la promulgación de la ley 30.036.4 incorporó o trajo consigo la incorporación de tipos penales. Considero que uno de los tipos penales más relevantes eh, que, que se ha incorporado a nuestro Código Penal es el artículo 122b, ¿no? El artículo 122b, que es el delito de agresiones contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, porque generalmente, en principio, este tipo de delitos que no superaban los 10 días de incapacidad médica legal, siempre eran consideradas como faltas, con plazos prescriptorios muy cortos, ¿no? Que generaba un grueso de eventos impunes. Y esto, justamente para adecuarnos a estos estándares internacionales, se incorporó este tipo penal y además se consideró también delito a los hechos o las agresiones psicológicas o a la violencia psicológica que antes de la promulgación de la ley 30.036.4 y a consecuencia de ello no eran considerados delitos, ¿no? Finalmente, esto fue la respuesta que brindó nuestro país ante la ola de violencia que aún se mantiene y yo creo que inclusive se va a seguir incrementando, ¿no? Entonces tenemos que la ley 30.036.4 también creó un proceso especial de violencia. Y es un proceso especial único que busca y que manifiesta la tutela estatal en dos ámbitos de manifestaciones, ¿no? El ámbito de sanción y el ámbito de protección. Este proceso especial de violencia que fue diseñado por los legisladores de esa manera persigue tres finalidades a través de un único proceso. La primera finalidad es brindar una tutela estatal integral y reforzada. Debido a que la exigencia de actuar con debida diligencia implica, ¿no? Efectuar actos de investigaciones, de juzgamiento y de sanción, no solo en el ámbito penal, sino también que este actuar de debida diligencia se extiende al momento de que se otorgan medidas de protección a la víctima. Entonces, la respuesta es integral en dos momentos, ¿no? Uno en el ámbito de sanción, que está a cargo del juez penal, y otro en el ámbito de protección, que está a cargo del juez de familia de la subespecialidad de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Entonces, estos dos ámbitos de manifestación estos dos ámbitos generan una única respuesta estatal, integral y reforzada ante el fenómeno de violencia. La otra finalidad que persigue este proceso especial de violencia es proteger de forma efectiva a la víctima, evitar que se susciten nuevos hechos de violencia. También busca promover que la víctima se vuelva aún autónoma, inclusive resiliente, ¿no? Además de ello, este proceso busca brindar una respuesta estatal efectiva frente a la conducta del agresor a través de medidas restrictivas, sanciones penales eficaces y un tratamiento terapéutico reeducativo. La ley 30.036.4 también creó justamente también para concretar la consecución de estas finalidades, el Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de Violencia contra la Mujer, integrantes del grupo familiar, muy conocido como SNEJ, a través del Decreto Legislativo 1368. Este Sistema Nacional Especializado de Justicia está integrado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿Por qué? Porque ellos tienen los centros de emergencia mujer, tienen también el SAU, el Sistema de Atención Urgente,
o programa Aurora, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene una dirección de defensa pública para víctimas, la Policía Nacional del Perú, que es el primer operador que atiende a la persona agraviada, el Ministerio Público, a través de crearon fiscalías especializadas que ven delitos derivados de hechos de violencia contra la mujer, integrantes del grupo familiar, y el Poder Judicial, ¿no? Que también eh, creó la subespecialidad de jueces de familia, de la subespecialidad de violencia en el ámbito de protección, y también los jueces penales que conocen delitos derivados de hechos de violencia. Lo que se busca es que todos estos entes públicos coordinen, planifiquen, organicen y ejecuten acciones articuladas, integradas y complementarias para prevenir de forma efectiva, para lograr prevenir, erradicar la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Entonces, un evento de violencia, ya sea contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, genera varias pretensiones e intervenciones, ¿no? Un evento de violencia puede hacer surgir en la víctima una pretensión de protección, una pretensión cautelar, una pretensión punitiva y una pretensión resarcitoria. Eh, en ese sentido, la pretensión de protección y la pretensión cautelar se encuentra dentro del ámbito de tutela, que es el que daría origen al proceso especial de tutela, que está a cargo del juez especializado de familia de la subespecialidad de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. La pretensión de protección busca evitar que la violencia escale, busca disminuir, mitigar, inclusive anular el riesgo de que pueda producirse un nuevo evento de agresión. Su objetivo es lograr la seguridad de la víctima, garantizar su derecho a vivir una vida libre de violencia a través de las denominadas medidas de protección. También surge una pretensión cautelar, ¿no? La pretensión cautelar es un instrumento a un proceso principal, pero que no necesariamente aborda o surge por el evento de violencia en sí, sino es conexo a ella. Las medidas cautelares incrementan un nivel de protección, dan un mayor nivel de protección a la víctima frente a la violencia, porque más que nada le dota de mayor autonomía. Una víctima que tenga una medida de cautelar, ¿no? Como usualmente las más generales o las más habituales es de alimentos o de tenencia, vendría a ser una víctima más protegida. De esa manera se logra dar a la víctima de violencia una protección integral. Hemos dicho que la violencia es eh, un fenómeno de interés público, de salud pública, por lo que estas pretensiones, aun cuando la víctima no las persiga, no las quiera o se desista, el juez de familia en su rol Twitter, que lo deben tener bastante claro, porque aún de mis funciones encuentro la víctima se desiste de su denuncia, ¿no? Que no quiere recibir medidas de protección o medidas cautelares. Y eso justamente surge una pretensión punitiva, ¿no? Que básicamente es lograr una sanción penal al autor de este
delito, ¿no? En cuanto el reparado por los daños sufridos, ¿no? Por este evento de violencia. Y estas dos últimas pretensiones se encuentran a cargo usualmente. em, a ver, hasta acá. Ya, entonces hasta acá voy a leer alguna pregunta. Me dicen que no se ven las diapositivas, no sé si eso es así. No, doctora, eso fue al inicio, algunos comentarios que nos hicieron al inicio, pero sí, sí se visualizaba. Y es más, les informo, ¿no? A los usuarios que nos ha autorizado usted compartir el material, así que en unos minutos estoy compartiéndolo a través del chat. Puede darle lectura, doctora, a las consultas que usted Ya, a visualizó. ver si hay algo vinculado al tema, si no voy a continuar. A ver, mm, es- ay, bueno. En el caso de esa denuncia por temor a la vez que una vez que asuman los graves vamos a seguir agrediendo debido a que no es una adecuada reeducación. Continuar porque creo que las coacordes. Ahora vamos a abordar un poquito más sobre las diferencias, porque hasta ahora, y digo hasta ahora porque en la judicatura se ve diversos pedidos, ¿no? Al parecer, ya la legislación fue promulgada, la ley 30.036.4 fue promulgada en el 2020, en 2015 y ya estamos al año 2025, pero todavía no se entiende muy bien qué naturaleza tiene, cuál es su finalidad, qué es lo que se debe lo confunden como si fuese un proceso ordinario, un proceso de conocimiento, inclusive no diferencian qué es medidas de protección y qué es una medida cautelar. Entonces, el objetivo de, de esta exposición es también compartirles un poquito para que de dicha manera, en el momento de que tengan que hacer su defensa, ya sea de la víctima o de la parte agresora, sean un poco más técnicos, ¿no? Entonces, las medidas de protección y medida cautelar se tienden a confundir, ¿sí? Porque tienen características comunes, pero tienen también unas marcadas diferencias. Eh, la medida de protección busca o brinda, mejor dicho, una tutela de prevención hacia la víctima. Una tutela de prevención que vendría a ser el brindarle medidas de protección. Entonces, la vigencia de la misma es mientras persista el riesgo en que se encuentre la víctima. También son medidas combinatorias dirigidas a la parte que provoca la agresión, pero también se puede extender a otras partes a fin de buscar su autonomía en la víctima, ¿no? Que ella pueda sentirse más segura. Por ello se dice que las medidas de protección son autónomas. No dependen de otro proceso, ni un proceso de familia, ni un proceso civil, ni un proceso penal. No depende de que el hecho denunciado como violencia califique como delito o no califique. ¿Por qué? Porque las medidas de protección responden a criterios de urgencia, peligro, necesidad, ¿no? De la víctima de protección. A diferencia de la medida cautelar.
la medida cautelar brinda una tutela anticipada. ¿Por qué? Porque anticipa los efectos de una sentencia que se daría en un proceso ordinario. Por ejemplo, muchas medidas, las medidas cautelares más comunes que se suele brindar en el marco de un proceso especial de tutela es la pensión de alimentos y la tenencia provisional. Entonces, al brindar una medida cautelar de tenencia provisional, estamos anticipando los efectos de la sentencia que declararía, que declararía o otorgaría la tenencia a un determinado padre. Entonces, por eso se dice que es una tutela anticipada. Y su vigencia, ambas medidas de protección y la medida cautelar son temporales, pero la vigencia de la medida cautelar no está en función al riesgo de la víctima, sino está en función a la sentencia que se emitirá en un proceso ordinario. Ahora, yo diría inclusive que en ese proceso ordinario se brinde alguna medida cautelar también, ¿no? Por eso una de las características de la medida cautelar es que sea instrumental. Es un instrumento para que los efectos de la sentencia se manifiesten anticipadamente. Y la medida cautelar tiene requisitos y estos requisitos, aun cuando se dicte en un proceso especial de tutela, se debe cumplir, ¿no? Como es la verosimilitud del derecho invocado, el peligro en la demora, la razonabilidad de la medida. Una de las características comunes, tanto de las medidas de protección como en la medida de cautelar, es la variabilidad también. El riesgo que afronta la víctima es variable. Puede aumentar, volverse más gravoso, entonces se podría solicitar que se dicten medidas de protección aún mucho más restrictivas al agresor, ¿no? Que las que inicialmente se dictó. Por eso es variable. De igual forma, en el caso de las medidas cautelares. Otra de las características que pongo entre comillas también se comparte es que podrían ser inaudita altera pars, ¿no? En un proceso ordinario, la medida cautelar siempre se va a dar sin tener conocimiento previo a la parte afectada. Y en un proceso especial de tutela, no necesariamente, ¿no? Porque dentro del proceso, y ya lo vamos a ver más adelante, se ha fijado una etapa de audiencia oral en la que el agresor podría ser convocado, podría asistir y podría tener conocimiento de las medidas de protección y medidas cautelares que se les va a dictar en ese momento. Entonces, no sería sin su conocimiento, ¿no? No se cumpliría esta característica. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podríamos indicar? Estas medidas de protección y medidas cautelares se pueden dictar de oficio a solicitud de la víctima. En el artículo 34 del texto único ordenado, se señala que de oficio a solicitud de la víctima, el juzgado de familia en audiencia oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, régimen de visita, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de la víctima y las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Y reforzando el tema de que son temporales y necesitan las medidas cautelares para su permanencia en el tiempo, que éstas se tramitan a través de un proceso ordinario. El último párrafo señala, el juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho a iniciar el proceso sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y a su solicitud oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus competencias. En mi experiencia, les quería comentar que hay muchos casos en la que la medida cautelar no necesariamente protege o tendría que ser la titular de este derecho la propia víctima. Por ejemplo, usualmente
es también uno de los hechos de violencia más frecuente que se desata, es cuando, por ejemplo, hay una relación de pareja o de enamorados y tuvieron un hijo en común. Nunca convivieron, viven en diferentes domicilios y usualmente la mujer, ¿no? Va a la casa de este señor, el papá de su hijo, a pedirle, ¿sabes qué? Cumple con tu pensión de alimentos. Él, él de forma en represalia le agrede, le insulta y esta dinámica la tienen por bastante tiempo, hasta que podría llegar incluso a la violencia física, ¿no? En este caso, tenemos que la medida de protección que se va a dictar a la agraviada, pues podría ser impedimento de comunicación, acercamiento, pero el hecho detonante de la violencia o el factor de riesgo más notorio es el que tienen un hijo en común. Es el que el señor no está cumpliendo con su pensión de alimentos. Y entonces, obviamente, el juez en su rol tuitivo y de protección y actuando con debida diligencia, se verá en la necesidad de dictar la medida cautelar de pensión, de asignación anticipada de alimentos. Y en este caso, en particular, el titular de ese derecho no vendría a ser la víctima directamente, no vendría a ser el hijo que estaría representado por la madre. Entonces, eh, es ese detalle, ¿no? Por eso se dice que la medida cautelar no necesariamente está vinculada directamente al hecho de violencia, puede ser conexa, inclusive puede brindarse a otro titular del derecho, pero que en general va a dar una mayor autonomía, mayor independencia a la parte agraviada directamente del hecho de violencia. No sé si me dejé entender. Bueno, y seguimos. A ver, vamos a ver si hay alguna pregunta relacionada a este punto antes de pasar al proceso en sí. A ver, ¿dónde está? Vamos a comenzar del último. A ver. Mm, bueno, bueno. Voy a continuar porque las preguntas también son de casos muy particulares y no creo que haría mal de responder. Por favor, cuando pregunten o pongan sus preguntas, pongan de forma general. No vaya a ser que alguno de sus casos me toque atenderlos y vayan a decir que se ha hecho un adelanto de opinión. Em, entonces, ya teniendo en clara la diferencia entre las medidas de protección y medidas cautelares, que una es una tutela de prevención y otra es una medida cautelar que anticipa los efectos de la sentencia. Yo quiero que lo tengan bastante en claro porque he visto también muchos casos en los que los jueces dictan medidas cautelares, sobre todo, de tenencia, alimentos, incluso apoyo y salvaguarda o un régimen de visitas provisionales. Y los abogados de las víctimas e inclusive de las partes agresoras em, se quedan tranquilos, pero hemos dicho, ¿no?, que estas medidas cautelares son temporales. En algunos
algunos juzgados ya están tomando la práctica de dictar medidas cautelares poniendo un plazo de caducidad, ¿no? 8 meses, 6 meses, 12 meses, y indicando inclusive que ese plazo vencido el plazo, caducará de pleno derecho dicha medida cautelar. Y las víctimas, que son, o los beneficiarios de esta medida cautelar, que son los principales preocupados, no inician sus procesos en las vías ordinarias que corresponden, juzgado de familia civil o juzgado de paz letrado. Entonces, el deber de debida diligencia también se extiende a las defensas técnicas, a los abogados particulares, ¿no? Porque ya la responsabilidad de que no han tenido en cuenta el plazo de duración para iniciar sus acciones legales ya escapa del juez de familia, ¿no? Y bueno, el proceso especial de tutela. Y creo que esta es la parte que algunos he visto que más han estado formulando sus preguntas por el chat, así que no les respondí por eso, para poder explicar acá y de alguna forma absolver a todos sus preguntas. Tenemos el proceso especial de tutela, hemos quedado ya claros que está a cargo del juez de familia de la subespecialidad de violencia, en algunas cortes, juzgado mixto, y cuando no exista, juzgado de paz letrado, inclusive jueces de paz. Entonces, iniciado la denuncia, hemos dicho que el estándar internacional pide que el acceso de la víctima a la tutela jurisdiccional, el acceso de la víctima a el derecho, bueno, pide que la víctima acceda de forma rápida y oportuno a la justicia, ¿no? Entonces, buscan procedimientos que sean rápidos, sencillos y eficaces. En atención a ello, se ha establecido pues que la denuncia se pueda formular de forma escrita, oral, por medios tecnológicos, y sean recepcionados también por diversos organismos, ¿no? Usualmente la policía, pero también puede ser el fiscal provincial de familia, el fiscal penal, el Centro de Emergencia Mujer también presenta sus denuncias escritas como parte, representante de la parte agraviada. También está previsto la Defensoría del Pueblo. Y uno de los también ha establecido, extendido su obligación de reportar hechos de violencia. No deben denunciar necesariamente, sino reportar, ya sea a la comisaría o como una denuncia escrita, a los profesionales del sector educación y a los profesionales de la salud, ¿no? Em, una vez formulada la denuncia, el organismo o la entidad que recepciona también se puede recibir denuncias también reciben denuncias verbales los juzgados de familia de la subespecialidad de violencia cuando se encuentren de turno, ¿no? Eh, bueno, cada corte tiene su propia forma de gestionar ello, pero también se puede recibir denuncias verbales de esa manera. Una vez recibida la denuncia, inmediatamente se tiene que llenar la ficha de valoración de riesgo. Y el llenado de la ficha de valoración de riesgo es sumamente importante. Es necesario precisar que actualmente solamente se encuentra protocolizada 3 tipos de ficha de valoración de riesgo, ¿no? Para la víctima mujer en una relación de pareja, para los niños, niñas y adolescentes y para los adultos mayores, entendiendo que es la condición de vulnerabilidad, entiendo, más frecuente. ¿Por qué es importante? Porque esta ficha de valoración de riesgo va de alguna manera a establecer plazos procesales y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, recibido la denuncia a través de cualquier medio, eh, la policía usualmente tiene un plazo de 24 horas para comunicar esta denuncia con los actuados que pueda tener ante el juez de familia de la subespecialidad de violencia. Pero paralelamente y de forma autónoma, y también la Fiscalía Penal, ¿no? De delitos especializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Su actuación de ellos
del ámbito de sanción es paralela a este proceso especial de tutela. Es autónomo, es independiente, pero no necesariamente excluyente, porque la información que recaben en la investigación penal nos sirve también a nosotros para más adelante ya explicaré ese punto. Pero es autónomo, ¿no? Porque las decisiones y las miradas que adopta cada operador jurisdiccional es diferente. En un proceso especial de tutela, la mirada del juez de familia está centrada en la víctima, es el enfoque centrado en la víctima, ¿no? Entonces, en cambio, en el ámbito de sanción, la mirada que tiene el fiscal penal o el juez penal es hacia la conducta del agresor para ver si realmente es responsable penalmente de los hechos que se le han atribuido. La víctima en ese caso ocupa un lugar secundario. Entonces, una vez que se haya recibido la denuncia, se comunica al juez de familia y también a la fiscalía en un plazo de 24 horas. Y según la ficha de valoración de riesgo que se haya arrojado, o sea, el nivel de riesgo que haya arrojado a la ficha de valoración de riesgo que se le practicó a la víctima, se va a establecer plazos. Estos plazos eh, son distintos en función al riesgo, al nivel de riesgo que se esté afrontando. En el caso de un nivel de riesgo leve o moderado, el juez de familia tiene desde que recibió la denuncia hasta que emite un pronunciamiento, realizándose una audiencia oral o no, un plazo de 48 horas para emitir un pronunciamiento. Y en el caso de un riesgo indeterminado, el plazo se extiende a 72 horas, desde que se recibió la denuncia hasta que se emite un pronunciamiento, independientemente si se lleva a cabo la audiencia oral o no. Y en caso de riesgo severo, el plazo vendría a ser 24 horas. Y en este caso, el juez está facultado a prescindir de la audiencia oral. Entonces, es por ello que es importante la ficha de valoración de riesgo y vamos a ver qué ha dicho nuestro Tribunal Constitucional sobre la ficha de valoración de riesgo, por qué tiene tanta importancia. Para nuestro Tribunal Constitucional, la ficha de valoración de riesgo es un instrumento objetivo y ayuda a establecer el tipo de riesgo que afronta la víctima. Y ello nos va a ayudar a determinar cuáles son las medidas de protección que se van a dictar y que sean más idóneas para proteger a la víctima de violencia. Y hay en este caso el señor Jorge Colonia cuestionó, ¿no?, que él no estuvo presente al momento en que se llenó la ficha de valoración de riesgo. Y la Corte contesta, ¿no?, que es el que no esté presente fue necesario, porque el llenado de la ficha de valoración de riesgo tiene que ser espontáneo y libre de cualquier tipo de influencia hacia la víctima, ¿no? Entonces, tenemos que la ficha de valoración de riesgo es tan importante porque es un instrumento objetivo. De alguna manera, ya al decir que es un instrumento objetivo, nos está indicando que tiene de por sí un mérito probatorio. Em, a ver, quería también preguntarles en este caso o comentarles, ¿no? Em, en el caso, si la ficha de valoración de riesgo arroja que es un nivel, por ejemplo, severo, nosotros como jueces estamos vinculados necesariamente a calificar como severo el hecho de violencia que se ha denunciado. Es una pregunta que me gustaría que de repente algún participante pueda emitir una opinión sobre ello. Podría levantar la mano, de repente Jimmy nos podría ayudar con eso para no hacerlo un poquito más dinámico.
Creo que no hay voluntarios. Ya. Sí, no, no hay consultas, doctora, todavía respecto a ello. Ya. Entonces, la pregunta era eso, ¿no? Si realmente la ficha de valoración de riesgo obliga al juez a necesariamente, si arroja, por ejemplo, severo, a calificar como severo el evento de violencia que se nos ha puesto a conocimiento. En realidad, no, no necesariamente nos obliga. Si, por ejemplo, la ficha de valoración de riesgo arroja que el caso es severo, pero existe un informe social, un informe psicológico, en la que se concluye que es moderado, leve, y además de la audiencia oral, que también muchas veces nos brinda mayores luces sobre el contexto sociofamiliar que afronta la víctima, se advierte, por ejemplo, que la víctima dijo, ¿no? Eh, que la parte agresora efectuaba actos de control, que es muy celoso, es uno de los ítems que se marca. Pero nosotros verificamos y se acredita, por ejemplo, que la parte agresora vive en provincia hace varios años, tiene una nueva pareja. Ya ese instrumento técnico, por más técnico que sea, ya se desvirtuó con un elemento objetivo de que ese factor de riesgo no es tal, ¿no? Entonces, ese resultado de la audiencia o de los elementos probatorios que se puedan llevar a la audiencia nos puede permitir a nosotros como jueces abordar y reevaluar el nivel de riesgo de la víctima. Y ello está en consonancia con a ver, ¿dónde está? Creo que lo puse por acá. Con el artículo 33 del texto único ordenado de la ley 30.036.4, donde señala criterios para otorgar medidas de protección y cautelares, ¿no? Uno de los criterios es el riesgo, la urgencia, la necesidad, el peligro y la demora, pero no nos indica y excluye, no nos indica y obliga a que solamente se evalúe la ficha de valoración de riesgo, porque también contempla que debemos evaluar los informes sociales, psicológicos de las entidades públicas, los factores de peligrosidad de la parte agresora, los factores de riesgo que afronta la víctima, sus condiciones de vulnerabilidad y la gravedad del hecho denunciado, ¿no? Entonces, la ficha de valoración de riesgo es importante inicialmente, sí, pero no necesariamente ese riesgo que arroja tiene que persistir hasta el finalizar o hasta el momento de emitir la decisión. Nosotros podemos reevaluar, reexaminar y decir, bueno, este caso tiene una ficha de valoración de riesgo severo, pero con tales elementos que contamos, para nosotros el riesgo es leve, es moderado o ha variado, ¿no? Em, entonces, en el caso de que es una vez recibido la denuncia, el juez tiene la opción de citar audiencia oral. Y la audiencia oral es inaplazable y se lleva a cabo con las partes concurrentes, inclusive con la propia, aun cuando no se tenga la presencia de la víctima, se puede llevarla a cabo la audiencia oral y emitir la decisión en audiencia oral, ¿no? El, Cuando es un riesgo leve, cuando es riesgo severo, el juez está facultado a prescindir la audiencia oral. Pero yo les voy a indicar, porque en todo caso lo que se infiere es que en los casos que no sean riesgo severo, necesariamente tiene que llevarse a cabo una audiencia oral, ¿no? Eso es lo que nos indicaría la legislación, que todos los procesos que no sean severos debe el juez previamente programar una audiencia oral y emitir su pronunciamiento otorgando o no otorgando medidas de protección, pero eso sería un poco complicado. Yo les comento que el día 17 fue mi último día de turno, ingresaron en promedio algo de 60 denuncias. Y de esas 60 denuncias, en promedio, pues habrá sido, exagerando, 15 denuncias con riesgo severo. Entonces, la diferencia eh,
sería un promedio de 55 procesos, 50 procesos aproximadamente. Tendría que citar audiencia. Imagínense, 50 expedientes en las que se tiene que citar audiencia, cumpliendo estos plazos que son muy cortos, 48 horas, 72 horas, 24 horas. Es imposible em, físicamente para todo el personal y también logísticamente, ¿no? Eh, que esto sea, que funcione estrictamente como señala la norma. Porque hay casos que consideramos que también se puede prescindir de la audiencia oral, como es cuando sea una denuncia que se anexe un certificado médico legal, un informe social del CEN, un informe psicológico particular, algunos chats o capturas de conversaciones o videos que nos puedan permitir y emitir un pronunciamiento con una mayor precisión del hecho de violencia que se está poniendo a conocimiento, ¿no? Ahora, eh, una vez realizada la audiencia oral, ah, debo hacer énfasis en esto. Como ven, los plazos para convocar audiencia y para emitir un pronunciamiento son 48, 72 y 24 horas. Hay muchos casos en los que eh, se programó, por ejemplo, se recibió hoy la denuncia y para mañana o pasado mañana se programó la audiencia. Eh, y hay defensa técnicas que piden la nulidad, indicando pues no se está cumpliendo con el Código Procesal Civil que señala pues que entre cada acto procesal debe mediar en promedio 3 días entre cada acto procesal, ¿no? Para fijarse. Entonces, esa es una norma genérica, el Código Procesal Civil, ¿no? Esta es una norma especial y por ello tiene mayor prevalencia y es la que se debe cumplir. Entonces, cuando reciban una citación de una audiencia oral, tienen que tener en cuenta que los plazos son muy cortos. No pueden solicitar la nulidad porque la norma específicamente señala estos plazos. Entonces, no es causal de nulidad. Entonces se emite el pronunciamiento y el pronunciamiento ¿qué puede hacer? ¿Cuáles pueden ser los sentidos? ¿No? Otorgar medidas de protección y dictar medidas cautelares o no otorgar medidas de protección y cautelares. Luego de emitir el auto final ya se da lugar a la apelación. Eh, el juez de familia sí está autorizado a emitir pruebas de oficio, pero a solicitar la actuación de pruebas de oficio, pero son generalmente, y por el tema de los plazos muy cortos, son las entrevistas, ¿no? A las víctimas, a los testigos y agresores. Y también se solicita a las partes que presenten pruebas, pero son pruebas de actuación inmediatas. No pueden ser pruebas, pues he visto que alguna vez me solicitaron oficiar al centro comercial para que me envíe su video y se visualice. Hacer ese trámite excede el plazo que nos exige la norma. Entonces, por eso que las pruebas que se tienen que dar en este proceso especial de tutela son pruebas de actuación súper inmediata. También hay muchos defensas técnicas que cuando se otorgan medidas de protección señalan que como un agravio es el que se le ha vulnerado su derecho a la defensa, porque no fueron notificados con la audiencia, no llegaron a ir. eh, y también sobre ese tema y sobre ese punto específico ya hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, también en el expediente 3378-2019, el caso Jorge Guillermo Colonia Valareso, ¿no? En este caso el pensamiento del Tribunal Constitucional es lo siguiente, ¿no? Entre una ponderación entre el derecho a vivir una vida libre de violencia de la víctima y el derecho de la defensa del parte agresor, ¿cuál pesa más? Pesa más el derecho a vivir el derecho a vivir una vida libre de violencia. Y en todo caso no se está restringiendo o vaciando de contenido el derecho de defensa de la parte agresora, sino se está trasladando a otra etapa. ¿Y cuál es esa etapa? La apelación. Eh,
Entonces, en la etapa de apelación, pues ya las partes procesales pueden ejercer su derecho a la defensa. Ahí pueden presentar todas las pruebas que consideren pertinentes, ¿no? Para su defensa. Y en ese caso, una vez el plazo para apelar solamente son 3 días. Elevado el expediente a la sala, lo derivan a la Fiscalía Superior de Familia, quien tendría que emitir su opinión y luego se remite el auto final. La Sala Superior emitiría su auto de vista, ya sea confirmando o revocando la decisión de otorgar medidas de protección o no. En el caso que se otorgue las medidas de protección y se confirme ello, estaríamos ya prácticamente culminando el proceso y entraríamos a la etapa de ejecución, la ejecución de las medidas de protección. En teoría, acá acabaría o culminaría el proceso especial de tutela. Sin embargo, y como lo indiqué en un comienzo, el proceso especial de tutela es sui generis, ¿no? Es un proceso único creado para brindar protección a la víctima. Y en un principio indicamos que el riesgo de la víctima, que afronta la víctima, es un riesgo dinámico que puede aumentar, disminuir en el tiempo. Por ello, también se puede variar las medidas de protección según en función a ese punto. En ese caso, eh, la legislación especializada también ha contemplado la posibilidad de que se ratifiquen las medidas de protección, se amplíen las medidas de protección, se reduzcan las medidas de protección, se sustituyan e inclusive se extingan. ¿Cuándo se extinguirán? Cuando ya se acredite que el riesgo que afrontó la víctima se disminuyó totalmente. Uno de los elementos que, bueno, yo voy a comentar que en etapa de ejecución de medidas de protección, en promedio los juzgados tienen algo de 5.000 expedientes en promedio. Entonces, es un poco difícil que nosotros impulsemos la extinción de las medidas de protección, pero un elemento que nos permite evaluar, reexaminar el riesgo de la víctima es cuando el Ministerio Público nos remite su disposición fiscal de archivo y de consentida. Ellos tienen la obligación de remitir a los 5 días de que emitan esas disposiciones, ¿no? Ahí nosotros tenemos la posibilidad de reexaminar y evaluar la extinción de las medidas de protección. Hubo una de las preguntas que hicieron, ¿cómo hago para que cesen las medidas de protección? Es justamente eso, ¿no? Impulsar que el Ministerio Público nos comunique la disposición fiscal de archivo y su consentida. Ese es uno. Lo otro es acreditar que ya cumplió con el tratamiento reeducativo que se ordenó. Tres, también acreditar que no incurrió en ningún nuevo hecho de violencia desde esa medida de protección que se dictó. Y luego de eso, según la gravedad de la naturaleza de los hechos de violencia, se podría convocar a una audiencia oral de seguimiento y ahí se podría, luego de esa audiencia ya se podría pronunciar sobre el cese o la extinción de las medidas de protección o inclusive en casos muy claros de que el riesgo cesó, se podría prescindir de la audiencia. Por ejemplo, en la época de COVID hubo bastantes agresores adultos mayores que fallecieron. Entonces, con la disposición de fiscal de archivo y verificando en el sistema RENIEC, dijimos, falleció, se extingue, ¿no? O hubo casos en que el agresor ya vive en el extranjero, en otro país, y entonces el riesgo también, evidentemente, se ha disminuido. Eh, un ratito. A ver, entonces voy a ver las preguntas y ya. Hay una
Hay una pregunta de Anónimos Aten, dice, reformulo mi pregunta en modo genérico para evitar algún conflicto de intereses. ¿Es posible que se abran dos procesos distintos, juzgados de familia por el mismo hecho de violencia? No es posible. En ese caso, usted tiene que comunicar al juzgado al juzgado más antiguo que existe, otro, tiene que comunicar al juzgado, o sea, en este caso, quien previene la competencia para el conocimiento de este hecho es el juzgado al que ingresó primero la denuncia. Entonces, a ese juzgado tiene usted que comunicar que, que existe otro juzgado que también tiene la misma denuncia, que había una duplicidad de denuncia. O también podría comunicar al segundo juzgado, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ese juzgado tiene, por favor, remítalo. Y de esa forma ya se evitaría un pronunciamientos contradictorios. El error más común en estos casos de violencia es que los abogados se centren en, en decir yo no he generado, yo no he violentado, agredido psicológicamente, físicamente a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros como jueces de familia el hecho de violencia sí es importante, pero no es lo más relevante. Entonces, la defensa siempre tiene que estar orientado a que no hay factores de riesgo en la víctima. Eh, por ejemplo, el hecho de que, no sé, podría ser el que usted, no sé, digamos, esté llevando terapia psicológica, ¿no? Estoy por motivos de trabajo, motivos laborales, yo estoy llevando terapia psicológica y yo presento acá que no tengo un perfil agresivo. O sea, no hay riesgo por ese lado. El otro, si es un tema de económico, por ejemplo, violencia económica, que usted no pasa en la pensión de alimentos, yo tengo estos vouchers, siempre he pasado alimentos, ¿no? Y no hay un riesgo de incumplimiento. Entonces, básicamente es afrontar el tema de desvirtuar los factores de riesgo que la víctima haya marcado en la ficha de valoración de riesgo o que de alguna manera se desprenda de los informes sociales. Por ejemplo, muchos de los casos es que me llama constantemente mi agresor, quiere que regrese con él. Ahí usted podría gritar, tengo una nueva pareja y establecí un nuevo hogar, un nuevo núcleo, ¿no? Entonces, por ahí está desvirtuando esos factores de riesgo. Para mí esa es la mejor defensa que uno puede realizar como defensa de la parte agresora y también como defensa de la parte agraviada, evidenciar, poner en manifiesto cuáles son los riesgos que tiene la víctima, por ejemplo. Tengo hijos en común, ¿no? Entonces eso eleva el riesgo de que siempre esté en una situación de constante interacción social y se puede generar un nuevo hecho de violencia, básicamente por ese lado. Creo que con eso, a ver, una pregunta más. Hay medidas de protección donde se han prescindido de la audiencia, sí, nosotros prescindimos de la audiencia, le digo más que nada por el tema del volumen de denuncias que recibimos, ¿no? Todos los jueces de familia estamos muy concientizados en que nuestro principal rol es proteger a la víctima. Claro, siempre sin llegar a generar un abuso y una injusticia para la parte agresora, y la única forma que tenemos de ello muchas veces es con las audiencias, pero también es numerosos ingresos de denuncias. Es imposible físicamente y logísticamente que llevemos todas las audiencias. Y hay casos en que hemos prescindido de la audiencia oral, aun cuando no es ficha severa, cuando se ha tenido, por ejemplo, certificado médico legal, informes, capturas de llamadas telefónicas, o elementos objetivos que nos evidencian que realmente la víctima está en una situación de riesgo. Y siempre eso genera un margen de error y para ello está el recurso de apelación, ¿no? Entonces,
Eh, Eso es importante. Eso sería, bueno, creo que por el tema de la hora ya, te doy pase, Jimmy, la verdad. Sí, doctora Espinosa, no se preocupe. Sabemos que tiene también algunos temas laborales pendientes y bueno, lo entendemos. Agradecemos más bien su tiempo y asimismo queremos agradecer a las más de 2.700 personas que nos han acompañado en esta tarde. Es un tema de suma importancia y prueba de ello es pues que nos acompañan en este momento en esta sesión. Ha tratado usted de absolver algunas consultas de parte de nuestro público y bueno, estamos llegando ya a la parte final de esta conferencia. Y quería yo, antes de culminar, poder invitarlos a la última sesión que tenemos de esta mini saga en materia civil el próximo martes 29 de abril, la cual será también de manera virtual, pero también será de manera presencial en nuestro auditorio institucional del Minjus. Y la conferencia la dictará el doctor Ford Ninamanco con el tema aspectos problemáticos en el desalojo y la conciliación. Esperamos que puedan acompañarnos de manera presencial también aquí en nuestra institución y, o si no, bueno, de manera virtual también estaremos compartiendo esta transmisión a través del Zoom. Muchísimas gracias, doctora Espinosa, por habernos apoyado en esta tarde. Gracias también a todos los participantes y los esperamos el próximo martes en una nueva edición de los Martes de Justicia. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.